Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a descubrir los 24 productos que podemos encontrar en el calendario de Adviento de Lidl. Vamos a ver bien todos sus accesorios, maquillaje, vamos a profundizar en las propiedades de algunos de sus productos para ver si realmente valdría la pena por su precio. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como ya sabéis, anteriormente en el canal hice el análisis de todos los productos que encontrábamos en el calendario de Adviento de Mint Cosmetics y aunque no iba a comprar ningún calendario de Adviento más, vi este de Lidl que no únicamente contenía maquillaje o perfumes, sino que contenía también algunos productos cosméticos como puede ser algún gel, champú, así que me picó un poco la curiosidad y me decidí por comprarlo para ver si realmente valía la pena. Así que vamos a empezar descubriendo todo lo que podemos encontrar por aquí en todos sus productos para que podamos ver realmente qué tiene que ofrecer este calendario de Adviento que únicamente cuesta 19,99 euros. Vamos a ir descubriendo todos los números juntos y en alguno de ellos sí que me voy a detener en algunas propiedades de algunos de sus activos para ver si realmente puede valer la pena y qué beneficios vamos a obtener en nuestra piel. Y sobre todo también algo importante, si contiene algunos elementos que para pieles más sensibles puedan poder causar algún tipo de irritabilidad, como por ejemplo perfumantes, colorantes, etc. Empezamos con el número 1, donde encontramos este exfoliante de labios de cereza. Algo importante a resaltar es que tenemos todos los listados de ingredientes, todos los índices en la parte trasera del calendario. ¿Qué podemos decir de este exfoliante? Pues algo que me llama mucho la atención es que no encontramos ningún tipo de extracto de cereza en él. Realmente encontramos perfumantes que van a aludir a este olor de cereza, pero realmente no contiene ningún tipo de extracto. No vamos a tener las propiedades de la cereza en este producto. Lo que sí que vamos a obtener es una exfoliación. Tiene una fórmula bastante básica, bastante simple, pero sí que vamos a obtener esta exfoliación en nuestros labios y vamos a obtener este resultado de suavidad en ellos. Seguimos con el número 2, perdonad por el ruido, donde encontramos este bálsamo de labios también de cereza, que al igual que ocurría con el exfoliante, es cierto que aquí tampoco encontramos ningún extracto de cereza, únicamente tenemos perfumantes que aluden justamente a este aroma a cereza, pero no contienen ningún extracto. Con este bálsamo vamos a obtener brillo y también una protección oclusiva. Es ideal para aquellos labios que estén un poco más secos, de normales a secos, para poder mantener esta hidratación y además aportar este brillo tan característico de los bálsamos labiales. Pasamos al número 3, donde encontramos este labial, este pintalabios. Os voy a dejar siempre por aquí imágenes para que lo veáis mucho mejor y podáis ver bien el color que tiene, etcétera, para ver si os podría gustar y si se podría adaptar a vuestras necesidades. Y es cierto que este también tiene una formulación muy básica, fundamentalmente nos va a aportar este color que sí que va a ser duradero en nuestros labios. Pasamos ya al número 4, donde tenemos este gel de ducha, bastante importante también, al igual que ocurría con el de cereza, no tenemos extracto como tal, sí que tenemos aromas que aluden a esto. Con este gel vamos a conseguir una buena limpieza que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles. Es posible que no a las pieles sensibles debido al contenido que tiene, ya que contiene también, por ejemplo, sulfatos, contiene perfumantes. Mirad bien el listado de ingredientes para ver si se podría adaptar bien a vuestras necesidades. Así que podríamos decir que es un gel bastante simple, va a cumplir su misión, su objetivo, que es la limpieza, pero no va a aportarnos unas propiedades muy interesantes, no vamos a tener estos activos, estos extractos, simplemente vamos a tener un gel simple con un aroma bastante fuerte y bastante duradero en nuestra piel. En el número 5 vamos a encontrar esta crema de manos. También tiene una fórmula muy básica, tampoco contiene extractos, vamos a obtener esta hidratación, tenemos también parafina líquida para tener esta capa oclusiva protectora y ayudarnos así a mantener la hidratación en nuestra piel, y se adaptaría muy bien a aquellas pieles más bien de normales a secas, pero tenemos que tener en cuenta que no tenemos ningún activo que tenga unas propiedades pues más, por ejemplo, regeneradoras, también unas propiedades que pueden ayudarnos a estas manos que se resecan tanto, a ayudar un poquito a reforzar la barrera cutánea. Simplemente tenemos una fórmula
eso, muy simple, muy minimalista, que nos va a aportar de forma muy básica una hidratación en nuestras manos. En el número 6 encontramos este Top Coat. Es muy importante utilizar este último paso cuando estamos haciendo nuestra manicura, cuando hemos aplicado nuestro color en las uñas, para asegurarnos un sellado del color y también aportar brillo. En el número 7 continuamos con cuidado de nuestras uñas y en este caso tenemos este esmalte de uñas de un color bronce, lo iréis viendo por aquí, para poder aplicar en nuestras uñas. También un color bastante adecuado para esta época del año, así que me gusta mucho, y además tenemos este Top Coat para poder aplicarlo a posteriori cuando se haya secado el esmalte, para poder conseguir este sellado del color y un brillo más duradero. En el número 8 seguimos con el cuidado de las uñas, y es que tenemos esta lima también muy bonita para nuestras uñas, una lima de cristal que realmente visualmente es muy bonita, también tiene colores muy navideños, tenemos el rojo y el blanco, así que también más cositas y más accesorios también para incluir en el cuidado de nuestras uñas. En el número 9 encontramos este brillo de labios. Algo muy interesante de este brillo de labios es que aunque lo veamos así, realmente no aporta color, únicamente nos va a aportar brillo en nuestros labios. Gracias a este brillo podemos sentir nuestros labios como si tuvieran algo más de volumen, así que también muy interesante para todas las personas que busquéis un poco este efecto en vuestros labios. Con este tipo de productos lo podemos conseguir. Ya estamos en el número 10, donde encontramos este aceite para la cutícula. Bastante importante con respecto a la composición de este aceite, y es que ya sabemos que es muy importante aportar nutrición a esta parte de la cutícula de nuestras uñas, pero en este caso no encontramos ningún aceite como tal en la composición de este. Por lo tanto, aunque venga indicado aceite de cutícula, no contiene aceite como tal. Así pues, con este producto obtendremos brillo, un acabado un poco decorativo, pero no vamos a obtener esta parte de nutrición que pueden aportarnos muchos de los aceites que contienen realmente este tipo de aceites de cutícula. En este caso únicamente vamos a sentir este brillo, etcétera. Sería bastante parecido al Top Coat que hemos visto anteriormente, de hecho su fórmula es bastante parecida, pero si buscáis realmente una nutrición en profundidad de esta zona de vuestras uñas, de la cutícula, buscad bien siempre aceites que contengan realmente aceites en su composición, para que puedan aportarnos esta nutrición que necesita justamente esta zona de la cutícula de nuestras uñas. Pasamos ya al número 11, donde encontramos este coletero. Realmente es un coletero con un color también pues muy navideño. Tenemos este tono rojito, realmente me gusta mucho, y además este tipo de coleteros no dejan marca en el cabello, cosa que me encanta. Ya estamos en el ecuador con el número 12, donde encontramos este champú que no contiene el extracto como tal, sino que tiene perfumantes que aluden justamente a este aroma. ¿Qué podemos encontrar en este champú? Volvemos a encontrar una fórmula muy simple. Tenemos también sulfatos, una limpieza en profundidad, pero no vamos a obtener ingredientes que tengan nutrición, que puedan aportarnos propiedades. Únicamente tenemos lo que es un champú muy simple, una fórmula muy minimalista, en lo que vamos a conseguir únicamente lo que es la limpieza de nuestro cuero cabelludo en profundidad. Eso sí, mirad bien siempre el listado de ingredientes para aquellas personas que tengáis el cuero cabelludo especialmente sensible, ya que contiene sulfatos y también perfumantes. En el número 13 encontramos esta pinza de depilación. Realmente me ha parecido un accesorio muy útil, no solemos encontrar este tipo de accesorios en un calendario de Adviento, y es cierto que se combina muy bien con todo lo que estamos viendo. Estamos viendo un poco de cuidado de nuestras uñas, de nuestros labios, también estamos viendo a nivel gel, tenemos también esta parte corporal, estamos viendo también esta parte capilar, así que me parece también un accesorio muy interesante a incluir para poder tener un calendario de Adviento bastante completo. Pasamos ya al número 14, donde encontramos estos parches para los ojos. Es verdad que viene indicado que contiene sandía en su composición, pero ocurre lo mismo que con todo lo que estamos viendo anteriormente, tampoco contiene extracto de sandía. Como tal, realmente no dejan de ser unos parches con una composición también muy simple, así que realmente no vamos a obtener unos beneficios en cuanto a una mejora de esta zona, ya que cuando utilizamos este tipo de productos lo ideal es que vengan cargados de activos, para que así cuando se haga toda esta absorción en nuestra piel sintamos
necesitamos una mejoría. Así que este tipo de parches es cierto que si por ejemplo los ponemos en la nevera y tenemos este efecto frío, podremos ver un poco esta vasoconstricción de este área y ver un poco una mejoría, pero en cuanto a beneficios de propiedades no vamos a sentir realmente un impacto en nuestra piel, no vamos a ver realmente una mejoría porque no contiene estos extractos, no contiene estas propiedades interesantes que son ideales para utilizar en este tipo de productos. Y en el número 15 encontramos esta borla de maquillaje. Realmente es un accesorio que me encanta, es además un accesorio que se puede lavar muy fácilmente, y es que ya sabemos que todos los accesorios que utilicemos para maquillarnos es muy importante para prevenir granitos, infecciones, imperfecciones, etcétera. Es muy importante que los lavemos de una forma bastante frecuente. Por lo tanto, este tipo de productos para aplicar nuestro maquillaje, etcétera, es ideal porque es muy fácil de limpiar. Realmente lo podemos meter sin ningún tipo de problema en la lavadora y poder conseguir así que no tengamos ningún tipo de infección, granitos, etcétera, que muchas veces ocurre porque no tenemos nuestras brochas limpias, porque no tenemos también este tipo de productos limpios. Así que me parece un accesorio muy interesante y por supuesto también viene en un color muy característico, este color burdeos, ideal en esta época navideña. Y a continuación en el número 16 encontramos este lápiz de labios. Con el lápiz de labios, si hacemos este delineado y además aplicamos un producto que tenga brillo, podremos aportar este efecto en nuestros labios de mayor volumen. En el número 17 encontramos este espejo de bolsillo. Realmente me parece algo ideal, muy simple. Me gustaría que estuviera tapado para poder prevenir que se rompa, pero es el típico accesorio que es ideal llevar siempre encima, pequeñito, no pesa nada, cabe en cualquier sitio y también es muy útil. Y estamos ya en el día número 18, donde vamos a encontrar esta sombra de ojos líquida con un acabado tipo bronce, ideal para estas festividades, para Navidad, ya que es un color que alude mucho a este momento del año. Y ya estamos en el día número 19, donde tenemos este lápiz de ojos que viene incluido con un sacapuntas. Es ideal para poder marcar un poquito más la mirada, poder delinear un poquito tanto el párpado superior como el párpado inferior, así que me ha parecido muy útil, y que venga además con un sacapuntas incorporado me ha parecido un plus. Día número 20, estamos ya terminando este calendario de Adviento y tenemos este acondicionador. Ya hemos visto que teníamos el gel, el champú y ahora tenemos el acondicionador. Al igual que ocurría anteriormente, encontramos perfumantes que aluden justamente a este aroma, pero aquí sí que tenemos algo más, y es que encontramos aceite de almendras dulces en su composición para poder aportar un poquito más de nutrición, etcétera. Así que en este caso es el único producto de todos los que he visto que sí que encontramos algún extracto, este aceite que puede aportarnos unas propiedades que van un poquito más allá. El resto de la fórmula, al igual que ocurría con las fórmulas anteriores, es una fórmula muy simple, muy minimalista, que tiene realmente únicamente los activos necesarios para poder aportar de forma muy simple el objetivo que tiene un acondicionador. En el día número 21 encontramos este pincel de maquillaje para nuestros ojos, ideal para poder hacer este efecto ahumado para estas sombras. Me parece un producto bastante ideal, un accesorio que se adapta muy bien a todo lo que estamos encontrando en este calendario de Adviento, y como ya veremos a posteriori, vamos a encontrar justamente el producto ideal para que podamos aplicar con este pincel y obtengamos el mejor resultado. En el día número 22 encontramos esta máscara de pestañas, ideal ya para completar todo lo que necesitamos para un maquillaje muy básico, y es que estamos viendo que estamos teniendo muchos elementos que nos ayudan a nuestros labios, a aportar color, estamos viendo también para nuestras uñas, y una máscara de pestañas era lo que faltaba para poder completar un poco lo que vendría siendo un look muy básico en cuanto a accesorios de belleza de maquillaje. Penúltimo día del calendario de Adviento de Lidl, donde encontramos esta pinza muy pequeñita con un color, por supuesto, también rojo. Estamos en estas festividades, en estas navidades. Realmente este tipo de pinzas a mí me encantan porque suelo mucho recogerme esta parte de aquí del cabello bastante a menudo, así que realmente con una pinza de estas pequeñitas es más que suficiente. Me parece ideal y es un accesorio más a poder incluir en este calendario de Adviento, que estamos viendo que nos está aportando muchísima variedad.
variedad de productos. Y bueno, y para terminar, justamente ya os he dado una pista cuando estaba hablando de este pincel para sombras de ojos, etcétera, y es que tenemos 6 colores en esta paleta de sombras de ojos, ideal para estas festividades. Podemos ver que tenemos algunos en mate, otros con brillo, así que podremos hacer las combinaciones que queramos que se adapten bien a nuestras necesidades. Y bueno, hasta aquí el calendario de Adviento que podemos encontrar en Lidl. Realmente me ha parecido un calendario muy interesante que puede valer mucho la pena por su precio, pero vamos a analizar un poquito más allá. Realmente no encontramos productos que tengan unas propiedades o unas fórmulas muy innovadoras, ni tenemos unas propiedades muy interesantes. Estamos encontrando un calendario beauty muy básico. Tenemos productos que pueden aportarnos realmente propiedades muy básicas, no estamos encontrando activos muy interesantes, etcétera, pero estamos con un calendario que cuesta menos de 20 euros. Tenemos 24 productos entre accesorios, también encontramos cosméticos, tenemos también productos de cuidado personal. Estamos encontrando muchísimos productos por menos de 20 euros, por lo tanto que sus fórmulas sean simples es algo que no me ha sorprendido. Evidentemente, si nos fuéramos a un champú que tiene unas propiedades muy buenas, regeneradoras, que puede ayudarnos con nuestro cabello, que tengamos este tipo de productos en un calendario de Adviento haría que el precio fuese mucho mayor. Estamos en un calendario en el que realmente estamos encontrando productos con fórmulas muy simples por menos de 20 euros. ¿Realmente valdría la pena? A mí me parece un calendario bastante interesante. Eso sí, para las personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien todos los listados de ingredientes porque hay varios elementos que pueden causar algún tipo de irritación en aquellas pieles más sensibles. Es cierto que encontramos muchísima variedad y eso lo hace muy interesante. Pero si estamos buscando realmente productos con propiedades muy interesantes, etcétera, es cierto que este no sería el caso. Pero si estamos buscando tener un poco esta variedad de productos por menos de 20 euros y poder también tener productos no solamente de cosmética, sino también de cuidado personal, tener también accesorios, etcétera, puede ser muy interesante y puede ser muy divertido poder tener toda esta variedad en un solo calendario de Adviento. Así que es cierto que tenemos un poco como los pros y los contras de un calendario que me parece que puede ser muy interesante. Es cierto que a nivel de cosmética, a nivel como farmacéutica, en cuanto a buscar activos más interesantes, con unas propiedades que van más allá, no es el caso, pero en cuanto simplemente a tener un calendario de Adviento con accesorios interesantes y también que podamos encontrar pues algunos colores, sombras, lápiz de labios, etcétera, que puedan adaptarse bien a nuestras necesidades, a lo que nos guste, es posible que esté interesante y esté muy bien. Pero si buscamos que productos cosméticos, etcétera, que vayan un poquito más allá, sí que es cierto que en este caso se quedaría un poquito más bajo, pero realmente estamos frente a un calendario de 20 euros. No podemos intentar buscar productos que tengan unas propiedades muy innovadoras. 24 productos. Es cierto que por el precio que tiene y lo que nos ofrece, me parece que se compensa bastante bien. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis conseguido este calendario de Adviento que tenía unidades limitadas en Lidl, y si lo habéis conseguido, ¿qué tal os han parecido los productos? ¿Qué os parecen? ¿Realmente os parece interesante? ¿Realmente os parece que vale la pena? Tengo que decir que después de haber hecho el análisis del calendario de Adviento de Min Cosmetics, este calendario de Adviento, por supuesto, se nota la diferencia, y es que además en el de Min Cosmetics encontrábamos muchísimos más cosméticos con unas propiedades muy interesantes a nivel de persona que le encanta la cosmética, como farmacéutica y como persona que siempre busca estas propiedades innovadoras. El de Min Cosmetics está muy por encima, pero estamos aquí hablando de un calendario de Adviento de supermercado que nos aporta un poco esta variedad de productos, accesorios, etcétera. Así que dejadme en comentarios si os gustan este tipo de calendarios de Adviento, y si no lo habéis conseguido, ¿realmente os parecería un calendario que vale la pena? ¿Os ha gustado lo que tiene? Dejádmelo todo aquí en comentarios. Y bueno, solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí apoyándome, dejándome comentarios y conociendo todos estos productos y compartiendo conmigo todos estos vídeos que estoy haciendo aquí en el canal. Mil gracias por formar parte de esta familia Tiny. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta luego.